Bienvenidos, estimados estudiantes. Es un gusto poderlos saludar en este día, jueves 16 de marzo, para la materia de Derecho Administrativo 2. Ya es nuestra segunda sesión. Ya tenemos más de la mitad del avance para su actividad final. Hoy vamos a hablar un poquito del complemento de la segunda parte de la actividad y vamos a hacer hincapié a los servidores públicos y por ello a dos legislaciones importantes, lo que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Espero sea de mucha ayuda esta presente sesión principalmente para su trabajo final. Compartimos pantalla. Estábamos nosotros hablando que los servidores públicos tendríamos que encontrar su definición precisamente en lo que es la Constitución. Y a lo que vamos a hacer hincapié es el artículo 108 constitucional, precisamente. Recordemos que el servidor público va a ser parte de la palabra público porque pertenece al Estado, pertenece a una función en representación de un poder soberano que lo otorgamos nosotros por medio de la soberanía y de la democracia. Como bien sabemos, el 108 habla de esta definición en concreto del servidor público. ¿Alguien de ustedes tiene a la mano la Constitución o gusta leer lo que tenemos en pantalla? Con mucho gusto. No sé si lo alcancen a leer. Es desde el inicio, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Ahí me dice cuando, No se pare preocupe, no la la, voy a la hacer lectura. leer todo tampoco el 108. Gracias, compañera del Rasgado de la Ok. Solís. Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Ahí, mi El estimada. presidente de la República durante... Con ello, mi Ok, estimada. ¿Sale? Muchísimas gracias. Ahí, para el trabajo, en este punto donde hablamos ya de los servidores públicos, la unidad 2, servidor público y actividad expropiadora. Servidor público tendrán que citar el 108 constitucional, haciendo hincapié a la definición que acaban de leer, que acaba de leer nuestra compañera Aily Rasgado de León. Lo siguiente que sigue habla del presidente de la República y principalmente qué es lo que no debe hacer el presidente de la República. ¿Puede usted, por favor, seguir con la lectura? claro. El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por las violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. Perfecto. Las constituciones de las entidades federativas No, no, va usted bien. precisarán en los mismos términos, okay, precisarán en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo.
cargo o comisión en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Excelente. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. Perfecto. Los Hasta ahí, mi servidores estimada públicos a compañera. que se refiere. Ahí, muy amable, le agradezco. Eso tiene que hacer referencia en su tema de la unidad número 2, concepto de servidor público, el 108 constitucional, límites a la creación de servicios públicos y la titularidad del servicio público. Ok, antes de que yo pase al concepto de límites de la creación del servicio público, que es parte también de este tema, ¿me puede usted apoyar, si no es de mucha molestia, con el 128 constitucional? A ver, 128. Yo lo entiendo, no se preocupe. Es parte de estar sí, buscando. 128. Ya está. 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Ok, con ello. ¿Qué estamos haciendo referencia ahí, mis estimados alumnos? Estamos haciendo hincapié de la función jurídica de un servidor público de hacer respetar la norma, la ley. En pocas palabras, si la Constitución y las leyes que ella emane no, digamos, no tiene una jerarquía, una supremacía, pues entonces no podrá llevarlo a cabo como lo dice el 128. Prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Es decir, es obligación del servidor público y por lo tanto, en nuestro tema, donde dice límites a la creación de servicios públicos, los límites lo marca la Constitución, lo marcan nuestras leyes locales y toda la titularidad de leyes o reglamentos que se puedan presentar para el servidor público. ¿Bajo qué? Bajo la titularidad que hizo un juramento para hacer respetar la supremacía 133 y 136 en relación a la inviolabilidad de la norma. ¿Cómo va a obtener una titularidad el servidor público? Ese servicio público. Recordemos, hablamos de derechos reales y derechos personales. La titularidad es un derecho real y es un derecho personal. En pocas palabras, necesita tener una constancia, un ejemplo, ¿no? Una constancia de mayoría relativa que le dé poder, que le dé ese cargo de titularidad de servicio público, de servidor público, un nombramiento también, ¿sí? También se le conoce como una carta de expedición que tenga titularidad de que es un servicio público, en este caso un servidor público. Ya que tenemos claro que la función administrativa, dentro de esta función administrativa opera el Estado y el cómo él se va a apoyar a través de la representación y a través de diversos actos administrativos que ya vimos un poco en la sesión pasada, materiales, bilaterales, unilaterales, solo para recordar un poquito. ¿Sí? No se olviden que los actos administrativos unilaterales poseen nada más consecuencia jurídica para determinados sujetos. Puede ser nada más ejemplo, ¿no? Su servidora va a hacer una compraventa de un bien inmueble y quiero realizar mi escritura pública, que me lo reconozca el Estado. ¿Es un acto administrativo general para todos? No. El derecho administrativo es particular, es decir, tendrá derechos y obligaciones aquel que cumpla con los requisitos establecidos por el Estado. Todos, en un efecto, si compramos o vendemos bienes jurídicos tutelados por parte del Estado,
Pues sí, relativamente podremos estar en los bilaterales o bilaterales. En el caso de los actos administrativos unilaterales, solo su servidor en el ejemplo tendría aparejada una consecuencia jurídica. Muchos de ustedes están, como todos, estamos a la vanguardia del Estado para evitar qué impuestos, ¿no? Todos tenemos que pagar impuestos. ¿Acto qué? Bilateral. Los actos bilaterales o también materiales es para todos, o sea, no hay excepción. Decir, ay, pues no quiero, la verdad, pagar un impuesto, incluso ya viene dentro del servicio que uno necesita. Entonces, los unilaterales es de un acto jurídico, interviene la voluntad. En los actos bilaterales, el Estado lo impone. Comer un producto, comprar un producto, su auto, la gasolina, etcétera. Es decir, ya no pregunta el Estado sobre esos actos, son impuestos. Y para ello interviene el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, el cual hace referencia que tenemos la obligación de pagar esos impuestos, siendo, ya recuerden, para la administración, dentro de los sujetos, tenemos dos tipos de sujetos. El sujeto que es persona física y el sujeto que es persona moral. Dentro de estos actos administrativos existe el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo siempre es el Estado y el sujeto pasivo es el ciudadano, el gobernado. En este caso, ¿por qué hablar o citar de este tipo de sujetos? Porque vamos a hablar de la propiedad como eje fundamental, es decir, de la expropiación. ¿Por qué tan importante dentro del tema del servidor público y de la administración pública? Porque no todos tendrán ese derecho de ser parte de una expropiación. Y para ello vamos a hacer hincapié al artículo 27 constitucional, porque es el marco constitucional de la expropiación e incluso de la apropiación. Vamos a hablar un poquito de este artículo. Si alguien lo tiene a la mano, que me pueda apoyar. Y ahorita lo proyectamos. En realidad, si tienen ustedes algún bien mueble o inmueble, si todos contribuimos, pues no va a haber una excepción para el Estado. El problema es cuando el Estado ya no es tolerable o tolerante a nuestros retrasos en impuestos, pues el Estado gozará de ese derecho, de ese bien. Muchas veces sucede incluso relacionado en materia civil, no me dejarán mentir, cuando en propiedades, resulta que no hubo un testamento o nunca se regularizó una propiedad y hasta el Estado puede intervenir como sujeto activo de interés de esa propiedad. Por eso, en muchas ocasiones uno como abogado insiste en que tengan familia, amigos, sus papeles regularizados conforme al municipio, conforme al Estado, conforme al distrito en cual pertenecemos. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de esta parte de la expropiación, todo debe estar registrado por parte del Estado. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que hay propiedades de bienes inmuebles que nunca han hecho el cambio del dueño y para el Estado todavía figura alguien que ya incluso está afinado, ¿cierto o no? Sí, ¿y por qué no han hecho su escritura? Ah, es que pues como murió abuelito, como murió papá, pues la verdad no hemos tenido esa necesidad. Y es una bolita de detalles y problemas que se vienen acarreando y que sobre todo para el que lo quiera regularizar frente al Estado tiene consecuencias jurídicas. Pero ¿de qué consecuencias? Positivas en el aspecto del reconocimiento de un derecho. Imagínense, en el caso de una expropiación por parte del Estado, la palabra expropiación indica que el Estado le va a hacer una utilidad pública a ese bien inmueble. ¿Y cómo justificar? Aquí está mi escritura, ¿no?
¿puede usted expropiarme? ¿Puede usted pagar? Sí, pero si no tenemos nuestros documentos conforme a derecho, entonces el Estado también puede intervenir y decir, ah, bueno, entonces tú me debes, ciudadano, por no haber regularizado su trámite administrativo. Y como es un servicio público, entonces yo ya no voy a expropiar conforme a su nombre. Incluso voy a expropiar conforme al nombre, en nombre del Estado. O sea, sí le van a pagar una remuneración, pero ya no la misma. ¿Por qué? Porque el Estado también le va a hacer una, una equidad o cuantitativa en cuanto a ese derecho de decir por no haber regularizado sus bienes. Incluso en lo que son los servicios públicos del 115 constitucional, el Estado nos privatiza de cualquier servicio que no hagamos valer efectivamente ese derecho. Ejemplo, agua potable, luz, energía, lo que es energía eléctrica, la luz, alcantarillado. Habíamos visto incluso en materia relacionada a lo civil que tenemos nosotros que demostrar que somos dueños de esos servicios públicos, incluso para la propiedad de un bien inmueble, ¿cierto o no? A veces dicen, ¿a nombre de quién está el recibo de luz? Pues vamos a comprobar pues que vivimos tanto tiempo en esta casa. Y a veces no, pues todavía del abuelito, ¿no? Cuando quieren acreditar ya frente al Estado la propiedad de ese bien inmueble, híjole, aparte de que resulta un poquito más tedioso en materia administrativa, porque son trámites, la justificación, tenemos que justificar pues de que ya hay un decuyus, que el finado no tenía documentación y que es un problema administrativo que pretendo regularizar. Entonces, por eso la importancia de nosotros frente al Estado, tener esa característica que conforme a derecho podamos defendernos en el saber cómo poderme orientar en caso de un acto administrativo y en relación a materia, en este caso, en materia civil. Tenemos el artículo 27, les comparto pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? No, ¿verdad? Ay, permítanme. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. En pocas palabras, nos dice el Estado que es de nosotros, pero en muchas palabras también dice que la nación no nos otorgó y así como lo otorgó, lo puede también hacer valer en retirar. Esta no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Recuerden que la indemnización en un acto administrativo es el pago, ¿sí?, de un monto pecuniario, es decir, dinero, o bien la reparación del daño, que le diga, perfecto, necesito estos 3 metros de su propiedad, pero le parece bien mi indemnización en recompensa de ello o en parte de esa indemnización, yo le puedo construir una pequeña casa a donde está más a fondo de su propiedad. Es decir, la indemnización no solo estoy hablando de una forma pecuniaria, sino también de la reparación del daño. Esto no lo olviden, lo tenemos que citar en lo que hace referencia la propiedad como eje fundamental de la expropiación, el marco jurídico constitucional de la expropiación, citar el 27 constitucional hasta ahorita donde vamos. ¿Sale? Vayan tomando apuntes si gustan y los que no, en caso de que estén viendo el video, hacer hincapié. Recuerden que en las notas también soy muy precisa en estar calificando estos estos puntos que damos a conocer para su actividad final. Sin embargo, no significa que puedan tener una calificación baja si no lo citan, pero estas sesiones es precisamente con el propósito de poderles brindar esas herramientas necesarias para su actividad final. Y en la nota de actividades soy muy precisa en decir nota, falta, requisito, no me justificó, no
hizo hincapié a la tipificación dentro de la norma. No necesariamente necesitan copiar, pegar y estar citando. Con un texto, si gustan también al final tener que relatarlo en forma de una redacción de ensayo, no hay problema. ¿Sale? La Ok, nación maestra. muy amable, compañero Alejandro. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Uy, pues gracias a digamos, a este párrafo del 27, hacen una justa distribución de la energía eléctrica, principalmente de aquí del estado del sur de México. O sea, incluso hasta a veces nos preguntamos, ¿y por qué pagamos más el servicio público si somos el estado que mayor energía produce? Pues por la riqueza pública, ¿sí? Incluso nosotros ya pagamos el 40% digamos, de subsidio de energía eléctrica. No sé si se acuerdan ustedes que hubo un periodo, no quiero mencionar en error el periodo presidencial, pero habían periodos presidenciales que no pagábamos ese 40%, venía el recibo de luz cero, ¿se acuerdan? O sea, si no consumió usted nada de energía Sí. eléctrica, venía 0 pesos, ¿no? Mucho 1 peso, a lo mejor y una vez prendió su foco, solo entrar y salir. Y ahora ya, aunque no se consume energía eléctrica, viene 40 pesos. Estamos pagando según a esa distribución de la riqueza. Y en esta distribución de la riqueza, incluso algunos consideran como iniciativa de ley, bueno, y los servidores públicos, ¿por qué no pueden incluso como acto administrativo tener un impuesto más agregado al ciudadano, al sujeto pasivo? ¿Por qué? Precisamente por la distribución de la riqueza. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo de la pequeña propiedad, para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables, para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se le dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de terreno que se hayan hecho para ahora de conformidad con el decreto, la adquisición de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados se considera de utilidad pública. Y vuelve a salir la utilidad pública en el aspecto de utilidad para el ciudadano. Son también propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional, las de las lagunas y esteros de las playas, las de los lagos inferiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes. En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y solo podrá hacerse concesiones por el gobierno federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas. Las condiciones de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumpla con los requisitos que prevenga la ley. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones: ser mexicano, los requisitos, las acciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán ser en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces. Recuerden, hay un artículo muy importante que vimos la sesión pasada en relación al derecho administrativo de la separación de la iglesia y el Estado.
Si no lo recuerdan, tengan en consideración el artículo 130 constitucional, que es la separación de la Iglesia y el Estado. Las instituciones de beneficencia pública, las asociaciones de comercio. Perfecto. Ahora vamos con el tema de origen y formación de los bienes públicos y bienes demaniales y bienes patrimoniales. Así es, mis estimados alumnos, bienes demaniales y bienes patrimoniales. Y para eso vamos a ir al origen de ser del bien público. ¿Me pueden apoyar? No sé si lo logran leer. No, no lo alcanzo a ver. ¿No? A ver, ya. A ver, permítame ver, dice. Ok, concepto y formación de evolución. Son bienes y derechos del dominio público los que... Ay, no lo veo. Ya no alcanzo a ver. No se preocupe. Los Una que ley usan... otorgue. Ajá. Sí, compañera Dani. A ver, compañera, porque yo no lo alcanzo a ver bien. Por favor, gracias. Estamos igual. No se preocupe, yo Son apoyo. bienes y derechos de dominio público los que una ley otorgue expresamente el carácter demanial y los que sin declaración legal estén afectados al uso general o al servicio público. Hasta ahí. Gracias, muy Definición amable. positiva Hasta y ahí no se preocupe. Hasta ahí. taxativa regulada en el Vamos a artículo separar 5. entonces los Ya bienes no alcanzo a ver. patrimoniales y los bienes demaniales. Ojo con esto. Los bienes patrimoniales ostentan un carácter negativo y residual. De esa categoría forman parte de los bienes de la titularidad pública. Patrimoniales. ¿Cómo surgen estos bienes patrimoniales? Para ello, leemos el siguiente. Los bienes demaniales se diferencian de otra categoría de los bienes de titularidad pública, que es la forma por los llamados bienes patrimoniales o de dominio privado. Estos últimos, o sea, los patrimoniales, a través de su enajenación o explotación, muy importante que lo consideren, la palabra enajenación o explotación, constituyen una fuente de ingresos patrimoniales para la administración pública. Es decir, el concepto de bienes patrimoniales se denomina porque se puede enajenar o por la explotación y sirven como un ingreso para nuestra administración pública. A diferencia de los bienes demaniales, son de categoría de titularidad que forman los llamados, perdón, de otra categoría de los bienes de titularidad pública, que significa que son de bienes de particulares. Bienes demaniales es su naturaleza privada, no están afectados al uso general o al servicio público. Por ello, no gozan de las características de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, por lo que es posible, pues, que sean objeto de operaciones comerciales. A diferencia de los bienes patrimoniales, como en los bienes patrimoniales por la enajenación o bien por la expropiación, pues enriquecen al Estado. En cambio, los bienes demaniales sí pueden ser operaciones comerciales. Recuerden que es enajenar. Enajenar es la compra y venta. ¿Sale? Enajenar significa puedo comprar, vender, lo puedo arrendar, incluso hay bienes patrimoniales por parte del Estado que pueden ser arrendados en beneficio del Estado, es decir, lo que se cobra es para el beneficio del Estado. A diferencia de los demaniales, pues los demaniales son de utilidad privada, pero sin embargo pueden ser operaciones comerciales, lo puedo vender, lo puedo arrendar, pero sus fines no van para el Estado. ¿Sí me doy a entender?
Los bienes patrimoniales Sí, fijan. maestra, claramente. Perfecto, gracias. Y los demaniales de naturaleza privada. El origen se sitúa en los escritos de los juristas romanos y una de sus primeras manifestaciones es la distinción entre la cosa que se encuentra en el comercio de los hombres, es decir, las que están fuera del comercio. La idea proviene de la doctrina romanista, ha permanecido hasta la actualidad, y es que el objeto de la calificación de una cosa como pública impide su apropiación por los particulares. Yo me gusta el parque que está por mi casa y pues lo quiero comprar porque ahí van a jugar mis niños. Y pues tengo el dinero suficiente y le voy a decir al Estado cuánto cuesta. Ese es un bien patrimonial. El Estado ni un servidor público puede vender ese bien. Sin embargo, los bienes demaniales sí se pueden ser materia de comercio. Hasta ahorita todo bien, hemos agotado todos nuestros puntos. ¿Alguna duda? Por favor, coméntenmelo. Si termina en nuestra sesión, no se preocupen, estoy a sus órdenes. Hasta ahorita agotamos todos los temas que nos quedaban restantes. Díganme, ¿tienen alguna duda? Bueno, de mi parte, nomás agradecerle como siempre la cátedra. Tengo un poquito más de internet como siempre, pero agradecerle mucho A usted, mi la clase que estimado nos da el día de compañero. hoy y pues esperamos seguir contando con su apoyo como siempre. Muchas gracias, Muchísimas maestra, y un gracias saludo a a mis ustedes. compañeros. También hacerlo valer en el foro es de muy grato poderlos leer y sobre todo ver que están participando y eso siempre se toma en consideración. Compañera Dalí Rasgado, creo que hay detallito de internet. Gracias, maestra. Gracias porque cada cápsula nos ayuda para nuestros trabajos. Entonces sí fue muy enriquecedor esta sesión. Muchas gracias. El compañero Alonso David, entiendo su actividad. De mi parte ha sido todo. En realidad, muy agradecida, muy contenta con esta materia que nos tocó trabajar nuevamente. Y como siempre, de verdad, sus comentarios en foro les agradezco. Y el ver todavía la videocápsula del video, recuerden que su servidora lo emite en nuestra institución y nuestra institución me envía para que yo pueda pegar el link en plataforma. En cuanto me lo envían, inmediatamente la pego. Tengan una excelente noche. Quedo ante ustedes. Muchísimas gracias, en verdad, por acompañarme. De hecho, si existe alguna duda para la actividad en el transcurso del desarrollo Gracias a de la usted. misma, no duden, de verdad, estoy para servirles. Tengan una Muchas excelente. gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Excelente. Que Hasta pasen luego. buena noche. Saludos, compañero. Igual, Hasta compañera. luego. Gracias, Hasta igual. luego. Gracias. Hasta luego, Alonso David, compañero. Mi comandante, creo. Perfecto. Hasta luego, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias.